Bueno, vamos a ver un poquito de fisiología. Vamos a hablar de los músculos, al fin y al cabo, va a ser nuestro mayor caballo de batalla. Miología. Es un pelín complicadillo. Bueno, qué narices, es muy complicado, pero vamos a tratar de explicarlo en la medida de lo posible. Es solo una clase de media hora. Bueno, haremos lo que podamos. Vamos a ir siguiendo el método y, bueno, pues como siempre, si luego hay que aclarar alguna cosa, pues la aclaramos. Esto lo veréis mejor porque cuando lo estéis viendo, pues lo podréis acercar y lo veréis mejor. Histología, cómo funciona el sistema muscular. Los músculos, bien, pues están formados como cualquier otro tejido muscular, en este caso, están formados pues por células, en este caso, células musculares. Los huesos, pues por células óseas, osteocitos, en este caso, por células musculares, o miocitos. Así se llaman las células musculares. Una célula muscular se llama miocito. En forma de filamento, en forma de huso, son alargadas. ¿Por qué son alargadas? Pues porque tienen la facultad de contraerse y de relajarse. Si tuvieran una forma, eso ya lo explicamos, si tuvieran una forma redonda, les sería muy difícil acortarse, ¿no? Pero como tienen una forma alargada, pues para que se puedan acortar. Estos miocitos, las células musculares, células, ¿verdad?, tienen la facultad de contraerse y de relajarse. Afortunadamente solamente saben hacer una cosa, que es contraerse, y luego pues dejarse hacer, relajarse, menos mal. Porque no ves tú el lío en lo que nos vamos a meter y solamente saben contraerse. Imaginaros si encima supieran empujar o yo qué sé, supieran hacer otras cosas. En eso de contraerse y relajarse, lo que dan lugar es un acortamiento para poder realizar distintos movimientos. Uno que tengan esta distancia, bueno, pues como se acorta, lo que hace es tirar de aquí y puede hacer esto. Eso es lo que hace. Y luego ya se relaja y o bien la fuerza de la gravedad los lleva a su sitio o bien los músculos que vienen por detrás tiran y se lo llevan otra vez para acá. Pero lo que hacen es acortarse y al acortarse generan un movimiento. Existen, me da exactamente igual, pero dicen algunos autores que hay más de 400 músculos. Algunos suman bastante más. Mira, es que de verdad que me da lo mismo, ¿eh? Existen más de 400 músculos en el organismo, todos con un mismo patrón, todos hacen lo mismo y ya está. Es una asociación de células, de miocitos. Músculo es eso, una asociación de miocitos o fibras musculares con el objetivo de que la contracción simultánea de sus fibras, de las fibras musculares, la contracción simultánea de las fibras, dé como resultado el acortamiento de todo el músculo. ¿Lo entendemos? Un músculo es una asociación de células musculares, o sea, de miocitos, que tienen el objetivo de que la contracción de todas las células, no de todas, dé como resultado el acortamiento. Y gracias a ese acortamiento se genera un movimiento de flexión, se relaja, tira los otros, se acortan y lo que hace es un movimiento de extensión. Eso es lo que hacen. Los músculos tienen diferentes características según la función que tengan que realizar. Básicamente existen tres tipos de tejido muscular, tres tipos de músculos. Músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Se diferencian según sus características histológicas, de cómo están formados y de su función. El músculo estriado, que es el músculo esquelético, lo que forma parte de la musculatura flexora y extensora, el que más nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? El músculo estriado o músculo esquelético está formado por fibras que al microscópicamente presentan una forma estriada. Bueno, pues por eso se llama así. Son de color rojo, fuerte, y
fisiológicamente presentan una contracción rápida, enérgica, de corta o sostenida duración. Pueden estar más o menos en tracción, en contracción en este caso. Y atención, y presentan una contracción voluntaria y consciente. Un músculo estriado, su principal característica funcional, fisiológica, es que presenta una contracción voluntaria y consciente. Yo tengo que pensar, tengo que querer en hacer así. Si no lo quiero, pues no lo hago. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, pues eso no es una tontería. Mirad, el otro tipo de músculo, que es el músculo liso, pues presenta unas fibras con aspecto más parduzco, no tan rojo. No hay tanta sangre, así de simple. Y tienen contracciones musculares lentas y espontáneas. Atención, no volitivas. No son voluntarias y no son conscientes. Son los músculos viscerales. Por ejemplo, yo tengo que ser consciente de... Mira, en una función, la deglución. Bien, pues yo tengo que ser consciente de mover la lengua, de mover los maseteros y los perigoideos y demás para masticar no sé qué y para llevar el bolo alimenticio hacia atrás. Pero hasta un punto en que ya la musculatura estriada ya no funciona y ya pasa a musculatura lisa, que es el que lo lleva al estómago. Yo ahí ya no me tengo que controlar nada, simplemente los lleva para el estómago. A partir de ahí se empieza a hacer la digestión, que yo ya no controlo, y son músculos, son músculos que tienen que hacer determinados movimientos, ya lo veremos, los movimientos peristálticos, en fin, etcétera, etcétera, y yo ya eso ya no lo controlo, y son músculos también, eso ya funciona de manera autónoma, de manera no voluntaria, de manera no consciente. Histológicamente también presentan otra diferencia importante. El músculo estriado, músculo esquelético, sus fibras, sus células musculares, sus miocitos, como toda célula, tienen una membrana, un citoplasma, aunque en estos casos cambia el nombre, lo veremos ahora, y un núcleo. La célula muscular tiene una cosa especial, y es que no tiene un núcleo, tiene varios núcleos para controlar más cosas en más tiempo. En fin, tiene varios núcleos. Mientras que la fibra lisa, la fibra muscular, el músculo liso, solamente presenta un núcleo, pues como una célula normal y corriente, con su membrana, con su sarcoplasma, etcétera, con su citoplasma y su núcleo. Y está igual, pero tiene varios núcleos. Y luego hay otra clase de músculo, básicamente, el músculo cardíaco. Bueno, pues es el que forma parte del corazón, del cardio. Y la verdad que es una mezcla de los dos, del estriado y del liso, porque tiene fibras musculares estriadas que se contraen con una rapidez importante y con una fuerza contráctil importante, pero es involuntario. Involuntario, bueno, en tanto y cuanto no lo controlamos, así como decir, venga, pues ahora que me lata, pues ahora que no lata, ahora que se pare. Bueno, lo controla, ya lo veremos. Ya veremos qué controla el corazón, que de eso sí vamos a tener que hablar. Histológicamente, con su formación, pues la verdad es que también presenta alguna variación con los dos anteriores. Bueno, es que hablaremos del cardio, además de lo que es el corazón, arterias, venas y demás historias, con una clase no vamos a tener. Así que le dedicaremos una al corazón y a todas estas cosillas y seguimos. Bueno, vamos a seguir con los músculos. La célula muscular o fibra muscular, son sinónimos. Célula muscular o fibra muscular. Igual que sería célula de cualquier otro sitio, ¿vale? La célula muscular, la vamos a llamar también fibra muscular, está formada, dentro de cada célula muscular, está formada por filamentos. Se llaman así. En su interior. Esos filamentos se llaman mio, de músculo, fibrillas. O sea, cada célula muscular o fibra muscular está formada por una serie de filamentos que se llaman miofibrillas. Así está formada cada una de las células musculares alargadas, ¿verdad? De este tipo, de forma de uso. Pues cada una de ellas está formada por miofibrillas. Se disponen en paralelo al eje de la célula. Bueno, pues si la célula así, pues van paralelas, así. O sea, no van así. Van dispuestas paralelas
al eje de la célula. El resto que no son miofibrillas, pues se llama sarcoplasma. Sarco viene muy relacionado con el músculo, sarcoplasma. Cada célula, una célula tiene su membrana, su núcleo y su citoplasma. En este caso se llama sarcoplasma. Y cada una de ellas está formada por contiene cada célula varios núcleos. Estamos hablando de la fibra muscular, varios núcleos. Las lisas, solo uno. Como todas las células, está rodeada de una membrana, como todas las células. Bueno, pues en este caso, en el caso de la fibra muscular, de la célula muscular, esa membrana se llama sarcolema. La membrana que rodea cada célula muscular, cada una de ellas, formada por miofibrillas, su membrana se llama sarcolema. La miofibrilla, cada una de las miofibrillas que componen las células, estamos hablando de algo más pequeño que la célula, porque la célula es formada por miofibrillas. Cada miofibrilla presenta en su interior zonas de distinta refringencia, debido a la disposición de sus dos componentes. O sea, cada miofibrilla está compuesta de dos cosas principales, alguna cosilla más, pero de dos cosas principales, de dos proteínas. Esas proteínas, una de ellas se llama miosina y otra se llama actina. No sé si os suena, actina y miosina. Son dos de las cosas, de los componentes principales, son dos proteínas que forman los componentes principales que hay dentro de las miofibrillas que forman la célula muscular. Vamos siguiéndolo, todo ello rodeado por el sarcolema. Mirad, aquí tenemos una miofibrilla. Bueno, pues más pequeña todavía. Cada miofibrilla, que es esto, está rodeada de su membrana. Esta es la membrana de la miofibrilla, que se llama sarcolema. Las mitocondrias, ¿os acordáis de las células? Cada célula tiene sus mitocondrias. En el caso de estas tienen más mitocondrias de las células normales, porque las mitocondrias son las generadoras de energía, ¿os acordáis? Bien, pues tiene más porque necesitan mucha energía. Filamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues cada uno de estos filamentos, mirad, están formados de esta manera. Os lo voy a decir, la verdad es que es algo tan pequeño, tan microscópico, que no lo vamos a ver nunca, pero está bien que lo sepamos, porque tengamos una idea, Pues no vaya a ser que luego alguien vaya a hablar de la actina, o de la miosina, o de la unidad funcional del músculo, o de las bandas de Hensen, y no sepamos de qué narices está hablando, o si nos está hablando del ojo derecho, o si nos está hablando del pie izquierdo. No, que sepamos que estamos hablando de una miofibrilla, Bien, mirad, las zonas. Esto es lo que presenta a nivel microscópico, Cada miofibrilla que tiene narices. Se está hablando de una cosa muy chiquitilla, Estas zonas más blancas, más claras, se designan con la letra I. Bueno, la llaman así. La letra I. En el interior hay una zona más oscura. O sea, esta zona blanca se denomina como banda I, la zona I. Y dentro hay una zona más oscura que se llama línea Z. Bueno, debe ser porque tiene así línea Z. Las zonas más claras se designan, o sea, esta zona más clara se designa con la letra A. Esta es la más oscura y estas son las más claras. Dentro de ellas se encuentra la banda de Hensen. Es que se llama así. Bandas de Hensen. Mirad. O línea H. La porción comprendida entre dos líneas Z, una línea Z, otra línea Z, bueno, pues esta porción, estamos hablando a nivel microscópico, Esta porción se denomina sarcómero. Y esto es ni más ni menos que la unidad funcional del músculo. ¿Ahí qué es lo que ocurre? Pues bueno, ahora lo veremos en la fisiología muscular, pero aquí en realidad lo que ocurre es que la contracción muscular a nivel microscópico empieza aquí en cada una de las miofibrillas de cada célula.
Y es la consecuencia del deslizamiento de la actina sobre la miosina. De estas dos proteínas, actina y miosina, pues se deslizan, la actina se desliza sobre la miosina en las miofibrillas, lo que disminuye la distancia entre estas líneas. Esto disminuye. Es decir, disminuye la longitud del sarcómero, de la unidad funcional del músculo. Si esto fueran actinas y esto fuera miosina, esas proteínas, cuando reciben cierta orden, lo que hacen es que discurren unas sobre las otras y disminuyen la distancia. Esto en una miofibrilla. En todas las miofibrillas ya se nota un poquito más. Y estamos hablando a nivel de una célula. En todas las células, ¿qué es lo que pasa? Porque disminuye esa distancia, o sea que se acorta el músculo, o sea que genera un movimiento. Vaya lío para luego que nos venga la señora María, de 80 años, huérfana, para que nos diga, que tengo una contractura, hijo mío. Explícale tú lo del sarcómero. Pero nosotros lo tenemos que saber, ¿vale? Y ya está. Elementos conjuntivos del músculo. ¿Qué elementos forman el músculo? Mira, cada fibra muscular, o sea, cada célula muscular está rodeada y separada de las fibras vecinas, como ocurre a cualquier célula del cuerpo, por una membrana conjuntiva llamada endomisio. Bien, cada una está rodeada por el endomisio. No cada miofibrilla, estamos hablando de cada fibra, de cada célula. A su vez, varios miles de células rodeadas de endomisio están rodeadas de otro tabique conjuntivo que se llama epimisio, los epimisios ya forman lo que conocemos como fascículos musculares. ¿Qué es un epimisio? Pues un conjunto de endomisios, de células musculares rodeadas de una membrana que las separan unas de otras, que se llaman endomisios. Pues un grupo de esos, mira, imaginaros una manguera de esas de la luz, ¿verdad? Bien, pues en cada manguera de la luz hay otras mangueras. Mira, esto fue la manguera entera. Está rodeada de un plástico, unas cuantas cables. Cada uno de esos cables, a su vez, rodeado de otra membrana, de otro plástico, y cada uno de esos formado por un montón de cablecitos, rodeados cada uno de ellos de cables. Pues así funciona, como si fuera una manguera esta gorda de la luz. Bueno, los epimisios ya forman fascículos musculares. Estos, a su vez, aún están rodeados de otra membrana conjuntiva llamada perimisio. Los endomisios, pues un grupo de endomisios, están rodeados de otra membrana más, que se llama perimisio. Todo esto está para que puedan hacer este movimiento ya no solamente a nivel de miofibrilla, dentro de cada una de las miofibrillas, sino cada una de las células. Que se pueda estropear una y que las demás puedan seguir funcionando porque están separadas y protegidas unas de otras, y para que al final nos movamos. Finalmente, todo el músculo está rodeado, al final ya luego todos los epimisios, todos los endomisios, los epimisios, los perimisios, al final todo está rodeado por una membrana conjuntiva ya más gruesa que se llama aponeurosis. Digamos que la aponeurosis es la membrana final que rodea cada músculo, que los separa del músculo de al lado. A nivel chiquitito lo separa cada endomisio, a nivel de celular. Ya a nivel macroscópico, de hablar de un músculo entero, pues lo que lo separa es la aponeurosis, que es, bueno, pues otra membrana más gorda, pero otra membrana, ni más ni más menos, que da forma a ese músculo y, bueno, permite que se deslice uno sobre el otro, que trabaje este y este no, por ejemplo. Porque están separados y les da forma. Todos estos elementos sirven de contención muscular y como vías de distribución, por ahí entre medias, van distribuyéndose los nervios intramusculares que tienen que llevar las órdenes nerviosas a los músculos para que se contraigan, para que aquellos proteínas, actina y miosina hagan lo que tengan que hacer y para distribuir los vasos arteriolas chiquititas y arterias y vénulas y venas para recoger desechos de ese metabolismo. Hay otros elementos conjuntivos extramusculares, fuera del músculo.
bueno, pues fascias, que son gruesos tabiques fibrosos que rodean varios grupos musculares, separando unos músculos de otros y de los planos cutáneos. Tendones son unas estructuras que, blancas, anacaradas, ¿verdad?, que a través de ellos los músculos se fijan, se anclan a los huesos, pues para realizar los movimientos, ¿no? Son muy resistentes. Vainas fibrosas o sinovial de los tendones son una especie... Es que de todo esto no os preocupéis porque hablaremos de ello cuando hablemos de problemas, de verdad. Vainas fibrosas o sinovial de tendones, que son una especie de túneles por los que se deslizan los tendones y les protegen, sobre todo a su paso por determinadas zonas anatómicas, bueno, pues que se necesitan. Pues imaginar todo lo que es. ¿Os suena el nombre ese de túnel carpiano? Pues mira, pues aquí lo tenemos. Es una especie de tendones que como un túnel en el carpo, túnel carpiano. ¿Qué es lo que va por ahí? Tendones de músculos, nervios, etcétera, etcétera. Bolsas serosas o bursas, no suena la palabra bursitis, itis, bueno, formación de una bursa. Se sitúan entre el músculo o el tendón del músculo y un hueso, pues para evitar un roce directo del músculo o del tendón sobre ese hueso y que, bueno, pues que se pueda lesionar. Entonces, para ello lo que pasa es que a veces, pues, precisamente se lesionan pues, por sobresolicitación, etcétera, ¿no? Fisiología de la contracción muscular. Avancemos un poco, ¿eh? Los nervios, bueno, al final son los que controlan los músculos mediante un mensajero químico llamado acetilcolina. La acetilcolina es quien controla a los músculos. Esa acetilcolina, ese mensajero químico, se libera en las terminales nerviosas y hace que el músculo se acorte, ¿verdad? Que tenga su periodo latente y que tenga su periodo de contracción. El periodo de contracción cuando se acorta y el periodo latente cuando está sin hacer nada, está preparado para acortarse, que es su trabajo. Lo otro es relajarse. Después de esa contracción, atención a esto, después de la contracción, el músculo necesita descansar durante un periodo de tiempo muy pequeño, como 1 milisegundo o algo menos incluso, o sea, como 1000 veces más pequeño que un segundo, pero necesita relajarse, ¿eh? Eso se conoce como periodo de relajación. En ese periodo, el músculo no responde a otras órdenes. Menos mal que no siempre todos los músculos se acortan al mismo tiempo para realizar determinado movimiento. Vamos a hablar de un músculo cualquiera, el bíceps. Porque yo haga así, yo no necesito meter todas mis fibras musculares del bíceps para hacer esto. A lo mejor sí, porque tiene más peso, tengo que hacer más, pero bueno, de entrada no lo necesito. Entonces se pueden relajar una, contraer otra, etcétera, y yo lo puedo tener ahí, ¿eh? Es un poquito más complejo, pero bueno, más o menos, para enterarnos. Después de la contracción, el músculo necesita descansar durante un tiempo que se denomina periodo de relajación. En este periodo, el músculo no responde a otras órdenes, está relajado. Es muy poquito tiempo, pero en ese tiempo es suyo y de mí dejarme en paz. Ese tiempo se llama periodo refractario, el tiempo en el que el músculo no responde, no está. Bueno, pues eso se llama periodo refractario. La acetilcolina, en ese periodo, es barrida por una sustancia antagonista. Una sustancia al contrario. Es que así de simplón es como trabaja muchas de las cosas en el organismo, ¿eh? Hay sustancias que hacen, flexionan, pues otras extienden. O sea, lo contrario. Sí, no, es un sistema binario. Ceros y uno. Es así de simple. Acetilcolina hace una cosa, pues necesita una sustancia contraria, que la haga al contrario. Cuando hablemos de las hormonas lo vamos a ver esto. Es interesante, ¿eh? Si no ocurre nada, el músculo vuelve a su posición de reposo, al periodo latente. Si en cambio se le necesita para continuar trabajando, los nervios disparan ráfagas de acetilcolina, ¿verdad? Lo que, para que el músculo se pueda relajar y disparan ráfagas de acetilcolina lo bastante rápidas para que el músculo no se termine de relajar. Y se consigue un estado de contracción mayor al normal y más prolongado. Eso se llaman contracciones sumadas. Es una contracción más otra, más otra, más otra, más otras. Y se conoce como el nombre de tetania muscular, que nos suene. Si los estímulos nerviosos están algo más separados, la suma de respuestas no es total. Esto se conoce como clonus muscular, o mioclonias. Cuando los estímulos nerviosos están más separados de lo normal, y entonces la respuesta no es total. No, el músculo no da de sí todo lo que puede dar de sí.
Tanto si es de una manera o de otra, el rendimiento muscular disminuye y se manifiesta por un aumento del periodo latente, de la fase de relajación más prolongada e imperfecta o por una mezcla de las dos, del periodo latente o de la relajación más prolongada, que es lo que necesita. Todo este proceso requiere energía, que es aportada al músculo en forma de adenosín trifosfato, ATP. En inglés, en castellano, trifosfato de adenosina. La regeneración del adenosín trifosfato, del ATP, se produce tras una serie de reacciones bioquímicas, que ahí no nos vamos a meter y si hace falta nos metemos, pero no hace falta ahora. Hace falta en otras cosas, pero ahora no nos hace falta. Pero al final, la energía proviene de la transformación de glucógeno, que ya veremos cómo se forma el glucógeno, que no es solamente glucosa, y que los músculos, entre otras cosas, son almacenes de eso, de la transformación del glucógeno en ácido láctico y del CO2 en oxígeno, el oxígeno en CO2. De la transformación de eso es como se consigue la energía. Bueno, es como se consigue la reacción bioquímica para regenerar el adenosín trifosfato, que es lo que necesita el músculo para trabajar. Por lo tanto, la contracción muscular se produce aplicando un estímulo eléctrico, bioeléctrico o directo al músculo para conseguir una respuesta contráctil. Lo explico. Si a un músculo le aplicamos un estímulo eléctrico, por ejemplo con un TENS, una descarga eléctrica, lo que hace es que se acorta. También bioeléctrico, que es lo que le hacen los nervios, un estímulo bioeléctrico, es lo mismo pero los nervios. O directo, bueno, pues si yo le doy un golpecillo, ¿verdad? Pues se contrae también. Por lo tanto, la contracción muscular se produce aplicando un estímulo eléctrico, bioeléctrico o mecánico. Ya está. Y así se consigue una respuesta contráctil del músculo, que es lo que tiene que hacer. Esta respuesta contráctil puede ser de dos tipos. Atención a esto, mucha atención, que os quede muy grabado. Puede ser una contracción isotónica, produciendo un acortamiento del músculo y generando el movimiento, o una contracción isométrica, logrando una tensión en el músculo, pero sin acortamiento de la fibra muscular, o sea, sin movimiento. Esto parece una tontería, pero grabároslo, porque vamos a trabajar con ello. Os lo explico en 2 minutos. Mirad. Una contracción isotónica. Una contracción isométrica. Pongo todo lo que me dé la gana, la tensión, el músculo lo pongo en tensión, pero no hago acortamiento. A lo mejor no lo estáis viendo. Vamos a ver, vamos a hacer en pequeño. Una contracción isotónica. Se produce un acortamiento. Isométrica. Lo pongo en tensión, pero no hay ningún acortamiento. Esto parece una tontería, repito, si lo repito muchas veces es porque no va a ser muy útil. Mira, os voy a dar una regla aquí para que os acordéis. Isos es igual que. Isométrica, igual medida. Tiene esta medida, este músculo tiene esta medida, la que sea. Y hay una contracción, lo pongo en tensión, pero hay igual medida, no cambia de medida. Isotónica sí cambia de medida. Se acorta. ¿Cómo se acorta? Hace la flexión. ¿Sí? Isométrica, igual medida. Isotónica, acorta. Isotónica, acorta. Isométrica, pongo en tensión, pero no se mueve. Tensión, pero no cambia la medida. Esto es muy importante porque nos va a ser muy, muy útil. Mira, lo demás está muy bien que sepamos. Mira, nombres importantes en todo esto, bueno, pues lo del trifosfato de adenosina, la acetilcolina, ¿qué más? Pues los periodos latentes. Importante es que más adelante, cuando hablemos de problemas, nos va a ser importante por las fascias, tendones, la sinovial y las bolsas serosas, que esos nombres, que los trabajemos un poco. De los elementos conjuntivos del músculo, pues está muy bien que sepamos que el sarcolema,
el sarcómero, el endomisio, el epimisio. A partir de epimisio ya son fascículos musculares, ¿verdad? Perimisio, pero quizá lo más importante de todos sea la aponeurosis, que es la última tabique conjuntivo, la última fascia que rodea al músculo, que le da forma, que lo separa de los demás, etcétera, etcétera. De aquí, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Lo de la banda de Henser y la letra I, la línea etcétera, pues mira, que sepáis que es así y tampoco es tan importante. La célula muscular o fibra muscular está formada por filamentos llamados miofibrillas, ¿vale? Eso sí, importante. Y que el sarcómero es la unidad funcional del músculo. En lo que se acorta, pues porque presenta unas zonas de distinta refringencia y lo que hace es, cuando recibe un estímulo eléctrico, bioeléctrico o mecánico, lo que hace es que acorta porque se deslizan las bandas de actina sobre la miosina. Entonces eso disminuye la longitud. Esto en una miofibrilla, en una célula, pues ya es un poquito más. Y así, adelante, ¿verdad? Y, bueno, pues que hay músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Histológicamente, pues el esquelético presenta varios núcleos y obedece a la voluntad, es voluntario. El liso es involuntario, tiene un solo, el color, pero lo más importante es que tiene un solo músculo y que no obedece a la voluntad, ¿vale? Y el cardíaco es que eso va por otro lado. Lo siento, pero es que tenía que hablar de esto. Hay que hablar, por lo menos un poquito. Saludos.